Hola amigos y amigas, seguimos en este tiempo de discipulado y hoy os traigo el tema la naturaleza y los atributos de Dios. En primer lugar tenemos que decir que Dios es una Trinidad. La Trinidad describe a un Dios que es tres personas, pero que no es tres dioses. La Trinidad no es triteísmo. Dios es diverso, pero Dios es un solo Dios. Podríamos decir que Dios es triunidad. La esencia divina, por lo tanto, hablando de la naturaleza y los atributos de Dios, es que es única. Y la esencia personal es diversa. Te voy a decir esto otra vez porque es muy importante. La esencia divina de Dios es única, pero la esencia personal es diversa. Un solo Dios, tres personas, una sola esencia divina. No son tres dioses, sino un solo Dios. El término Trinidad no se encuentra en la Biblia. De hecho, si vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la palabra dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjate que el término Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero se deduce de la descripción de la propia naturaleza de Dios. Una interpretación sencilla de la Biblia nos enseña que Dios es uno en esencia y tres en persona. La Biblia declara con claridad el carácter plenamente divino de las tres personas de la deidad, que son Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Fíjate que en Juan capítulo 10, versículo 30, la palabra dice: yo y el Padre uno somos. O sea que dos personas son una. ¿Por qué? Porque la divinidad es una, pero las personas son tres. Juan capítulo 1, versículo 1 habla de Jesucristo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesucristo, Dios, antes de encarnarse. Y el Verbo ya estaba antes de encarnarse, porque es Dios. Jesucristo es Dios. En Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si aquel Verbo se hizo carne, y Dios el Padre es Espíritu, y Dios el Espíritu Santo es Espíritu, el único que nos queda, el Verbo, es Jesucristo. Aquel Verbo se hizo carne. Juan 8:58 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso dijo Jesucristo. Qué tremendo, porque Jesucristo, el Verbo hecho carne, vino a esta tierra hace aproximadamente un poco más de 2000 años. Pero aquel Jesucristo dijo: yo era antes que Abraham. Se está remontando a siglos antes de él ser carne. Por lo tanto, el Verbo Jesucristo es Dios, porque es preexistente y es eterno. Y esos son solo atributos de Dios y la naturaleza de Dios, eterna y preexistente. Juan 20:28 dice que entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esto lo tenemos que poner en el contexto de después de resucitar Jesús, después de haber muerto en la cruz y resucitar al tercer día. Él visitó a sus discípulos, visitó a los apóstoles. Y Tomás no creyó a los apóstoles cuando le dijeron: hemos visto al Señor. Pero entonces el Señor Jesús apareció de nuevo a los apóstoles, estando ya Tomás presente, y le dijo: mete tus dedos en los agujeros de donde me crucificaron. Y entonces Tomás dijo esto fue una revelación tremenda. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice: porque en él, en Jesucristo, se está refiriendo a Jesucristo, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué tremendo, ¿verdad? Y en Mateo 14:33 dice así la palabra del Señor. Dice: entonces los que estaban en la barca
vinieron y le adoraron. Están hablando de Jesucristo diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesucristo es el unigénito de Dios. Unigénito viene del griego unigenes, que significa que Jesucristo tiene exactamente el mismo gen que Dios el Padre. Por lo tanto, siendo Jesucristo en carne, el Hijo de Dios, en esencia, en espíritu, en atributo y en naturaleza, es el mismo gen que Dios el Padre. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Juan 11:38, ¿qué dice? El Padre está en mí y yo en el Padre. Así dice Jesucristo. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Por lo tanto, la naturaleza y los atributos de Dios los podemos reconocer perfectamente en Jesucristo. Y en Juan 14:9 podemos leer, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así le respondió Jesucristo cuando Felipe le preguntó, oye, Jesús, ¿cuándo veremos al Padre? Y Jesucristo le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es Dios. De las tres personas de la Trinidad, Jesucristo es Dios y es el único de los tres que tiene un cuerpo. Porque era el Verbo, pero el Verbo se hizo carne. Y cuando Él resucitó de los muertos al tercer día, después de haber sido crucificado, Él recibió un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado como el que vamos a recibir tú y yo, si tenemos a Jesucristo por Señor y Salvador y creemos en su resurrección. Con ese cuerpo crucificado podremos vivir la vida eterna con el Padre. ¿Sabes qué? Mira, hay 105 versículos en la Biblia que hablan sobre la divinidad de Cristo, pero también hay un montón de versículos acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Compara a Jesucristo el Señor con el Espíritu Santo, puesto que aquí escribe Espíritu con mayúscula, con un nombre propio, refiriéndose al Espíritu. Y dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fíjate, aquí habla de la conjunción, de la unión en una misma naturaleza de Dios el Hijo Jesucristo y de Dios el Espíritu Santo. En Juan 14, versículos 16 al 17, dice Jesucristo orando por sus discípulos, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador es el Espíritu de verdad, y escribe Espíritu y verdad con mayúsculas. Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Cuando Jesucristo dice, yo os daré a otro consolador, en el griego aparece una palabra muy preciosa, que es la palabra paracleto o también paráclito, que significa uno exactamente igual que yo, con mis mismos atributos, con mi misma naturaleza. Jesucristo no dice, mientras yo estoy aquí, os enviaré a un ángel. No, Él dice, os enviaré a uno que es exactamente como yo. Por eso cuando Él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, lo que Jesucristo está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará a uno que es exactamente como yo, con mis mismos genes, mi misma naturaleza, mis mismos atributos, que son los mismos genes, la misma naturaleza y los mismos atributos que Dios el Padre. ¡Qué tremendo! ¡Cuántas cosas!, ¿verdad? Y Juan 16:7, mira lo que dice Jesucristo. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el Consolador, el Paracleto, el Paraclito, aquel que es como yo, aquel que tiene mis mismos atributos, mi misma naturaleza, mis mismos genes, aquel que igual que yo, igual que Dios el Padre, es preexistente y eterno, dice aquel, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La única manera de que Dios
viviera en nosotros era viniendo el Espíritu Santo a nosotros. Cristo no podía vivir en nosotros. Dios el Padre tampoco podía morar en nosotros. Solo el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, esa será la única manera de que Dios viva en vosotros. Primera de Corintios 3:16, ¿qué dice? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Qué precioso! Mientras estuvimos bajo el poder del Padre, el Padre estaba sobre nosotros y necesitábamos un tabernáculo, un templo, un altar para ir y presentarnos delante de Él. Cuando Jesucristo vino, Él es Emmanuel, como fue profetizado, y Él era Dios con nosotros, acompañándonos por fuera. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida es Dios en nosotros. Ya no hacen falta templos hechos por manos de hombre, sino que nosotros somos el templo de Dios. ¡Qué bonito! Hechos capítulo 2, versículo 33, dice hablando de Jesucristo, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esta es la epifanía del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, cada uno de los cristianos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y como Salvador, vivimos esa epifanía personal, que es el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Y termino con Efesios 1:17, que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí vimos perfectamente la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. En los próximos días voy a continuar con esta enseñanza, hablando de los atributos y de la naturaleza de Dios. ¿Quién es Dios? Yahvé, Jehová. Yahvé, ¿qué significa? Yo soy el que soy. Dios el Padre dice, yo soy el que soy. Jesucristo dice, no temáis, yo soy. El Espíritu Santo es Dios y también es el yo soy, es Yahvé. Un solo Dios, una sola esencia divina, tres personas. Unidad en la esencia, diversidad en las personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por estar ahí. Te habló tu amigo el pastor Paco Rubiales. Adiós.